de por qué es importante expresarlas y pues cómo podemos hacerlo. En esta parte también vamos a hablar de la función de cada una específicamente, que es la parte en la que yo creo que más opiniones puede haber y más experiencias. Y podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y pues bueno, me presento, yo soy Larisa Horta, igualmente, al igual que mis compañeras, soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en psicología y pues estamos muy felices y esperamos que esta segunda parte del taller les sea de mucha utilidad pues para ustedes que son familiares de personas que viven con fibromialgia. Y pues bueno, antes de empezar, queríamos pues abrir, ¿no?, la presentación con este foro de opinión. Como ya saben, si pueden, nos es mucho más fácil a nosotras si nos ayudan a levantar la mano en Zoom, en los 3 puntitos que sale más, hay una opción o en los participantes hay una opción para levantar la mano y así nos va a ser mucho más fácil a nosotras saber si alguien quiere participar, si puede prender su micrófono. Y pues bueno, lo primero que queríamos preguntar y justamente abrir este tema es, pues si sabemos, ¿qué es lo que sabemos de las emociones, de los sentimientos y de los pensamientos? ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué los hace diferentes? Entonces, pues bueno, los escuchamos si alguien quiere compartirnos un poco sus opiniones. Sí, Ricardo, adelante. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo creo que una emoción como tal es como lo más impulsivo, ¿no? Como que lo que sale en ese momento, como, no sé, una carcajada, un enojo, así como muy, muy rápido, ¿no? Como que muy, así, muy vivaz, ¿no? Una emoción. Un sentimiento creo que va un poquito más arraigado ya, como el sentimiento, pues sí, totalmente de tristeza, de alegría, de desesperación, etcétera, ¿no? Es como ya más emocional quizá. Y un pensamiento, pues ya es como más, un poco más de raciocinio, ¿no? Ya es como más pensante, como, o sea, como que sí te detienes a como que a decidir ciertas cosas, situaciones, etcétera. Lo primero que vamos a hablar son sobre las emociones. ¿Nos ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Y pues bueno, empecemos pues con lo principal, que es qué son las emociones, ¿no? Esta película, no sé si alguien ya la haya visto, es muy ilustrativa justo de cómo funcionan estas emociones, la película de Disney de Intensamente. Entonces, pues bueno, podemos dar un clic para que empiece a aparecer la información. Pues justamente, como nos decía Ricardo, efectivamente las emociones son respuestas innatas que nosotros tenemos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como seres humanos ya venimos programados, como lo queramos llamar, ya venimos de origen, programados para experimentar emociones. Y el hecho de que sean respuestas significa que las emociones van a aparecer cuando algo sucede en nuestro alrededor o algo sucede con nosotros mismos tal vez y nosotros vamos a responder de esta manera. Entonces, le podemos dar clic otra vez para la siguiente información. Perfecto, pues justo ahí está lo primero. No son reacciones a absolutamente todo lo que nos rodea y todo lo que nos sucede. Son reacciones inmediatas. Y pues la siguiente, por favor. Y pues bueno, algo que es un dato muy importante y que a mí me gusta mucho compartir y que es justamente como para darnos cuenta de lo naturales que son, ¿no? Sí, exactamente, de lo mucho que se encuentra en la naturaleza. Por ejemplo, muchos animales, especialmente los mamíferos, es mucho más fácil darnos cuenta en los mamíferos. Por ejemplo, creo que todos hemos tenido la experiencia de que tenemos un perro en casa o todos hemos llegado a ver un perro alguna vez y nosotros podemos distinguir cuando este perrito está feliz, a cuando está enojado, pues está enseñando los dientes, está poniéndose agresivo. Cuando tiene miedo, un perro pues empieza como que a llorar, se aleja un poco. Entonces muchos animales obviamente también tienen estas emociones, o sea, son tan naturales y son tan presentes en diferentes seres en este mundo, que pues claro que también los presentan muchísimos de ellos, al igual que nosotros como seres humanos. Tal vez ahorita vamos a ver un poco más adelante que pueden ser un poco más complejas, incluso de lo que podemos ver por ejemplo, en los perritos, pero finalmente es algo que compartimos con muchos animales y es tan natural que pues claro que son estas reacciones. Y solamente para que aparezca ya en la última información. Muchas gracias. Y pues finalmente vamos a ver más adelante cuáles son las funciones de cada una de las emociones,
Pero en términos generales, las emociones están ahí para protegernos y reconocer nuestras necesidades. Podemos incluso seguir poniendo el ejemplo de los perritos. Sabemos que tal vez cuando ellos vemos que están enojados, que están enseñando los dientes, es porque se están sintiendo amenazados. Ellos no atacarían si no sienten que ellos están en peligro. Entonces, de la misma manera, ahora más adelante lo vamos a platicar, pero estas emociones obviamente sirven para protegernos. El hecho de que nosotros reaccionemos de cierta manera a algo que nos sucede es porque hay algo, hay una necesidad ahí que tenemos que servir. Entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí están un mapa un poco complejo, pero ahorita lo vamos a ir explicando de cómo es que funcionan las emociones y cómo es que se convierten en sentimientos. Entonces, si podemos ver aquí este mapita que vemos, el círculo de en medio que está dividido como un pastel, esa porción, son las emociones que nosotros sentimos, ¿no? Son las emociones básicas en su modalidad como más intensa, la más fuerte y la más como pura, si lo podemos hablar así. Por ejemplo, el color amarillo, vemos aquí, se dice éxtasis, en color verde admiración, después otro que es terror, en azul clarito asombro, azul fuerte dice aflicción, en morado aversión, en rojo furia y el naranja dice vigilancia. Esos son el nombre de las emociones como tal que nosotros podemos sentir de manera más intensa. Ahora, conforme se va alejando el círculo y se van creando como que estos pétalos de una flor, son estas emociones cuando se van haciendo menos intensas. Entonces, por ejemplo, el más fácil que podemos ver es el color rojo, que es la furia. Tal vez cuando es un poco menos intenso, se convierte en ira, y todavía menos intenso, por eso el color se está haciendo cada vez más clarito, pues solamente se trata de un enfado. Y así con cada una podríamos analizar cada uno de los pétalos que tiene como que esta flor. Por ejemplo, algún otro podría ser el terror. El terror es como que la emoción mucho más, o sea, la más fuerte que podemos nosotros experimentar. Con el tiempo, o tal vez por algunas otras situaciones, cuando es menos intenso, pues en vez de terror solamente sentimos miedo, o si acaso, pues lo mínimo que experimentamos es temor. Y ahora, esto es lo importante de las emociones, que como ya platicamos, son reacciones como innatas, aparecen inmediatamente cuando algo nos sucede. Los sentimientos tienen que ver cuando estas emociones llegan a mezclarse entre ellos. Incluso lo veíamos en esta película, si lo recuerdan bien, como que una de las moralejas es que se crean estos recuerdos y estas emociones que están mezcladas entre sí. Entonces, por eso vemos entre estos pétalos, pues algunas de los sentimientos que se pueden generar. Por ejemplo, cuando tenemos la sorpresa entre los dos colores azules, el azul claro y el azul fuerte, cuando hay como de que alguna mezcla entre la sorpresa y la tristeza, algo que es inesperado y que nos genera tristeza, pues tenemos este sentimiento de decepción. Algo también que hace la diferencia entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento es mucho más duradero. Las emociones están ahí y las sentimos, y después de un rato pues tal vez termine esta situación y lo dejamos de sentir. Pero los sentimientos, por ejemplo, acá arriba tenemos la mezcla entre la alegría y la confianza, pues que es el amor. Ese es un sentimiento que nosotros podemos experimentar durante tiempos más prolongados de tiempo. Y básicamente esa es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Y pues bueno, podemos pasar a la siguiente. Pues bueno, hola, buenos días. Yo soy Miren, me presento. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy y pues espero que les pueda servir muchísimo todo lo que abordemos. Y pues bueno, con esto que hablaba de Larisa, ¿para qué nos sirven las emociones? O sea, a veces pensamos que expresar las emociones nos puede hacer ver débiles o que en realidad no sirve para nada, pero la verdad es que están ahí por algo y tienen una función. Entonces, las tres funciones principales de las emociones son, primero, la función adaptativa, que nos sirve como para responder lo que nos exige nuestro ambiente. O sea, por ejemplo, si estamos en peligro, no sé, a lo mejor por un temblor o algo así, las emociones nos activan para poder responder bien. O sea, nos empieza a dar mucho miedo, entonces lo que hace es a lo mejor que corramos o caminamos rápido o salgamos del lugar en el que estamos en peligro. Luego también viene la función social, que facilita que interactuemos con los demás, regula cómo se comportan con los que nos estamos relacionando, nos ayuda a comunicarnos, a ver cómo nos estamos sintiendo y promueve la conducta de ayudar. O sea, por ejemplo, si nosotros, o sea, una persona nos está diciendo algo que a lo mejor nos está enojando y nosotros hacemos cara como de enojo, la otra persona se puede dar cuenta de eso y a lo mejor regular esa conducta. O sea, dejar de hacerlo, o si es una emoción como de alegría, a lo mejor hacerlo más. Entonces regula cómo se comportan los demás también. Y luego también viene la función motivacional,
que ayuda a que nos acerquemos o alejemos a realizar una conducta. O sea, si es algo que nos está haciendo un bien, a lo mejor nos pone alegres y hace que nos acerquemos más a eso. Y si es algo que a lo mejor nos genera tristeza o enojo, a lo mejor nos alejamos más de eso. Y aquí Victoria nos pregunta de qué manera. Queríamos ver si puede, no sé, desglosar un poco más la pregunta, de qué manera nos ayudan o de qué manera. Bueno, Victoria, pues ahorita vamos a ver un poquito más adelante, como qué emociones se presentan, por ejemplo, cuando estamos viviendo con algún familiar con fibromialgia y cuáles de esas funciones tienen, o sea, bueno, cuáles de esas emociones tienen qué función. Entonces vamos a ver cómo nos ayudan en esos casos en específico. Y bueno, nos gustaría darles un ejemplo de cada una de las funciones. Por ejemplo, en la adaptativa, no sé si a alguno les ha pasado que, por ejemplo, se nos acerca un perro y vemos que viene corriendo muy rápido, ¿no? Entonces, lo primero que sentimos es miedo. ¿Qué nos va a hacer el miedo o en qué nos apoya el miedo en ese momento? Pues en correr, en decir como, no, aquí no me quedo, me pueden hacer daño, algo no va a salir bien. Entonces, esta emoción lo que nos ayuda, pues justo a responder a lo que nos exige el ambiente, es a correr. En cuanto a la función social, es lo que nos comentaba Miren, de si, no sé, yo hago un comentario que creo que no va a ser hiriente, pero volteo a ver a la otra persona y esa persona hace una cara de desagrado, o no sé, levanta los ojos, o se pone más serio, podemos ver que ese comentario no fue atinado y de alguna u otra manera sí lo hirió o sí lo hizo enojar o pues no fue agradable mi comentario. Y entonces podemos, no sé, pedir una disculpa, explicar a qué me refería, si realmente no venía con una intención. Entonces eso es lo que pues nos ayuda este tipo de emociones. Y la motivacional, pues igual facilita que nos acerquemos o nos alejemos a realizar una conducta. Sí, Atena. Muchas gracias, Paola. Nada más complementando un poquito esto justo que estabas mencionando y en relación a lo que preguntaba Victoria, una de las cosas muy importantes que yo creo que vale la pena mencionar es que esta primera parte que ustedes están explicando tiene que ver con que nosotros también como familiares reconozcamos que hay una serie de experiencias emocionales que pueden ser distintas, que son válidas y que ustedes obviamente ahorita van a profundizar en eso y que antes de pensar, no porque esto no sea importante, sino porque sabemos que es necesario entender cómo es que estas emociones se están presentando en mi familiar con fibromialgia y para que yo lo pueda reconocer y apoyar en mejor manera, de mejor medida, también lo tengo que reconocer en mí, ¿no? Y tengo que identificarlas en mí, pues cómo me estoy sintiendo, cómo se llama esto que estoy sintiendo, cómo se diferencia una emoción de otra. Entonces, ahorita van a ir avanzando un poquito más, Victoria, en relación a cómo esto se puede combinar. Nada más era eso. Adelante. Gracias. Y pues bueno, les queríamos preguntar si hay alguna emoción que no se permiten experimentar o que creen o si creen que hay emociones buenas y malas. No sé si quieran también lo pueden poner en el chat o pueden levantar la mano para participar y les damos la palabra. Por ejemplo, yo cuando estoy en exámenes o estoy en el trabajo, me estreso muchísimo, pero no me permito sentirme enojada, porque ese enojo en ese momento creo que no me va a servir de mucho. ¿Para qué enojarme? ¿Para qué enojarme de que tengo mucho trabajo o para qué enojarme de que ya estoy muy cansada? Nada más me estoy quitando tiempo y pues realmente ese enojo me está diciendo algo, me está diciendo, ya estás dando muchísimo, tómate un descanso, el estrés, quieras o no, no te está dejando trabajar tan bien. Entonces, quería ver si a ustedes les pasa algo igual o pues en diferentes situaciones. Ricardo. Sí, exactamente, como bien lo mencionas, es justo eso, ¿no? El que ibas con un familiar con fibromialgia,
sí a veces te, te inhibe, ¿no? Uno no es que te inhiba, ¿no? Sino que no permites tú. Igual, o sea, el no enojarte, el a lo mejor tener como esa más, un poquito más de paciencia, el estar siempre de ánimo como para que ella no sienta tu vibra, ¿no? Que a lo mejor tuviste un mal día o que te fue mal en el trabajo o que los niños, etcétera. Entonces tratar siempre como de, no estar de buenas, ¿no? Pero tener el mejor ánimo y hacerle sentir a ella que todo está bien, que va a salir bien y que no hay por qué enojarse, ¿no? O por qué estresarse o por qué ponerse de malas, ¿no? Aunque hay situaciones que, que o sea, no hay, que definitivamente sí, ¿no? O sea, generan algún enojo, algún estrés, pero vaya, en la medida que podamos evitarlo, como que siempre lo evitamos, ¿no? El no estresarte, el no enojarte, el no tener como que esas emociones o sentimientos malos, ¿no? O sea, que los hay, pero tratas de ver la manera de irlos transformando, de decir, bueno, no pasa nada, tú está bien, tú está tranquilo. Y obviamente, pues hay emociones buenas y malas como todo, ¿no? Pero pues siempre uno trata de sacar lo mejor, ¿no? De estar bien, vaya. Ok, muchísimas gracias Ricardo por compartirnos, porque justo, claro que el día con día de vivir con una persona que tiene estos síntomas de fibromialgia, que tiene este diagnóstico, pues obviamente hay millones de emociones que podemos sentir al respecto, ¿no? En el día con día. Y entonces me parece muy, muy interesante y muy importante que nos compartas esto, pues, de estas emociones. Justo por eso les queríamos preguntar si ustedes consideraban que existen emociones buenas o malas. Entonces, en el caso de Ricardo, me parece que él nos ha respondido que de repente, pues sí, como diferentes cosas en la vida, existen emociones buenas y malas. Me gustaría saber si hay alguien más que tenga alguna opinión específicamente sobre esta pregunta de que si existen emociones buenas y malas. No sé, tenga alguna opinión al respecto. También me gustaría compartirles una experiencia personal. Yo vivo con una persona igual con una enfermedad y muchas veces en vez de sentir enojo siento tristeza o miedo, ¿no? De qué podrá pasar. Pero pues esas emociones como red de apoyo normalmente las guardamos. Y es como, no, ¿para qué me ve triste? Pues nada más se va a poner peor o tal vez sus niveles emocionales ahorita no están tan bien como para que todavía sienta los míos. No sé, yo uso mucho el término como de vibras, de no voy a vibrar mal al lado de esa persona para pues que ella tampoco vibre mal, pero pues no sé si alguno de ustedes también vive como estas emociones, aparte pues del enojo que ya compartían. Muchas gracias. Pues bueno, y aquí vamos a ver la función de cada una de las emociones, o sea, ya por separado. Y primero está la alegría, que nos ayuda a disfrutar, a tener actitudes positivas hacia nosotros y hacia los demás. Y eso hace pues que nos acerquemos más a ese tipo de cosas que nos hacen sentir la alegría. Luego está la tristeza, que normalmente se da cuando perdemos algo. Y podemos perder varias cosas. O sea, por ejemplo, podemos perder la salud, podemos perder algún ser querido, podemos perder experiencias o a lo mejor nos imaginábamos que las cosas iban a ser de alguna forma y perdimos esa idea. Entonces, la función es que nos hace unirnos con las demás personas, como disminuir el ritmo que llevamos y valorar otros aspectos de la vida. Y bueno, luego también está el enojo, que hace que nos defendamos, que ataquemos a lo mejor a lo que nos está poniendo en peligro y nos ayuda a eliminar pues lo que nos está obstruyendo en ese momento. Y luego también el miedo hace que escapemos o evitemos el peligro. Por ejemplo, hace rato el ejemplo que les puse, a lo mejor en algún temblor o en algún desastre natural, o si estamos en peligro por algún animal o algo así, nos hace escapar y evitar esa cosa que nos está poniendo en peligro. Y luego también está el asco, que nos ayuda a evitar las situaciones desagradables o que nos hacen daño. O sea, no sé si a lo mejor olemos que algún alimento está echado a perder, hace que nos dé asco y nos alejemos o no lo consumamos. Entonces, como todas sirven para algo, ¿ustedes qué creerían? O sea, ¿que hay emociones buenas y malas? ¿O qué piensan después de esto que acabamos de ver? Ok, tenemos a Verónica, si le gustaría compartir.
Verónica, no te logramos escuchar. No sé. Listo. Buenos días. Mi nombre es Javier Rivera. Soy esposo de Verónica. Voy a participar un poquito en el taller. Me gustaría mencionarles que creo que no hay emociones buenas o malas. Creo que más bien es la respuesta al estímulo que nosotros es donde se pierde la virtud de cada una de esas emociones. Ok, Tú, Larisa. muchísimas gracias. Ok, y antes de continuar, creo que también a Atena le gustaría decir algo. Solo era en relación a esto que están mencionando y que ahorita también tiene que ver con la participación. Sí, no hay emociones buenas y malas, tal como Miren ahorita lo estaba explicando, y nos parece muy importante hacer mucho énfasis en esto, porque como sociedad, si se dan cuenta, hemos aprendido que hay una manera correcta de sentirnos, ¿no? Como que siempre hay que estar contentos o en buena actitud o de buena gana, hacer las cosas, y en ocasiones, aun cuando algo nos importe mucho, aun cuando queramos tener la mejor actitud para realizar algo o para compartir algo con nuestra familia, pero también puede ser difícil si en ese momento de forma simultánea me estoy sintiendo agotada o agotado, si tengo miedos, como decía Paola, ¿no? Sí, es verdad que sabemos que hay emociones, que no hay emociones buenas y malas, pero creo que algo importante es por qué muchas veces nos cuesta trabajo expresarlas o decirlas abiertamente, ¿no? En ocasiones hasta puede haber cierta culpa o cierta vergüenza de reconocer que tal vez haya veces que nos sentimos tristes, ¿no? O que nos sentimos frustrados de no saber muy bien cómo apoyar. Y particularmente en el caso de pacientes con fibro, por mucho de lo que habíamos platicado en la otra sesión, que a veces hay dudas, hay falta de información, hay un montón de mitos, hay un montón de creencias erróneas, nos puede llevar también a sentirnos muy frustrados de decir, bueno, y entonces ahora ¿hacia dónde recurro? Y es un poco lo que ahorita es lo que estaban mencionando cada una de las ponentes. Solo señalar eso, ¿no? Y decir, si en algún momento nos hemos sentido así, aún si no estamos participando, quizás solo establecer el es válido. Es válido sentirnos de cualquier manera y efectivamente prestar atención si estoy pensando que una emoción es negativa, cuando en realidad no es así. Gracias, Larisa. Gracias, Atena. Pues sí, justo hablábamos hace rato de esta parte de las emociones mezcladas y no sé, les pondré un ejemplo. Yo en este momento me siento muy enojado, ¿no? Y muy frustrado por, no sé, he estado viendo a mi familiar con mucho dolor o muy cansada o cansado y entonces eso me está produciendo muchísimo enojo, pero a la par me da miedo decírselo, me da miedo decirle como en verdad me siento enojado porque pues quien está viviendo esa situación es ella o él, pero también lo estamos viviendo nosotros como familia. Y entonces ahí viene justo esta parte que nos decía Pena de es válido sentirnos enojados, es válido sentirnos triste, es válido sentir miedo, porque pues si no lo sintiéramos, creo que ahí sería preocupante no sentirnos preocupados por lo que va a pasar o sentirnos enojados por la situación, pero justo esta parte de expresar la emoción y podérsela decir a alguien más, creo que es la parte más importante. Claro, y justo como nos comentaba Javier hace rato que participó, lo que habíamos estado comentando hasta el momento es que las emociones son muy naturales, nosotros como seres humanos las vamos a experimentar, pues queramos o no, están dentro de nosotros y es algo con lo que nosotros vamos a responder a diferentes situaciones. Entonces es muy importante, justo como nos comentaba Javier, que siendo que estas emociones son simplemente reacciones que nosotros naturalmente tenemos, es muy importante reconocer, justo como nos decía Atena, que son válidas. Si nosotros estamos sintiéndonos de cierta manera, más allá de pensar que no, esto ahorita no me va a funcionar, pues justo esta tablita nos está indicando que tal vez esta emoción nos está intentando decir algo, nos está intentando decir que existe una necesidad, que nosotros estamos viviendo algún evento importante, entonces es importante reconocerlas y saber que si están ahí es por algo y cómo hacer que esa emoción que estamos experimentando pues la utilicemos para nuestro bien. Y Natalia justo está levantando la mano, no sé si le gustaría comentar algo.
Sí, muchas gracias. En realidad solo quería comentar pertinente a lo que acaban de mencionar. Creo que también algo de lo que pudiera funcionar cuando estamos experimentando emociones que son complejas, como pudiera ser miedo, tristeza, enojo, con respecto a las condiciones que vive nuestra familia, es aprender a distinguir que no están mezcladas las emociones que experimentamos por las condiciones que se viven con el cariño, ¿no? Porque eso es algo que también sucede muy frecuentemente. Se asume que si uno se enoja con alguien, ¿no? O que si está triste o se siente frustrado por las condiciones que está viviendo otra persona, eso de alguna manera pudiera estar vinculado con que yo lo quiera o no lo quiera, si se siente como que te quiero más o te quiero menos, ¿no? Y es un sesgo muy común que tenemos las personas, pero creo que sí es importante diferenciar que no tiene absolutamente nada que ver, que yo puedo estar molesto con alguien un rato y eso no quiere decir que lo quiero menos, solamente quiere decir que estoy incómodo con lo que se está experimentando entre nosotros, ¿no? Entonces me parece que esa diferencia también pudiera ayudar a procesar un poco, porque en la experiencia que yo he observado en las familias, pues también cuando hay enojo, cuando hay molestia, se vive como con culpa, ¿no? Como, ¿cómo me voy a enojar con esta persona que se siente mal? Bueno, pues es válido. Hay una sensación ahí que está indicando que algo no me agrada a mí, ¿no? Que algo me incomoda, o tal vez no sé manejar mi frustración y luego me enojo, pero eso no quiere decir que yo quiera más o menos a la persona con la que estoy experimentando esta reacción. Entonces creo que eso pudiera ser también importante para complementar un poco este tema. Claro, muchísimas gracias, Natalia. Bien, pues me parece que igual podemos continuar con la siguiente diapositiva para seguir avanzando. Y bueno, nosotras anotamos estos puntos que creemos que son los más importantes para recordar día a día, que es que todos tenemos emociones. Como nos había comentado ya Larisa, muchos animales también están teniendo estas emociones. Entonces, nosotros que somos personas que razonamos, es evidente que los vamos a tener, son naturales, venimos con ellos desde el nacimiento y claro que tienen una función. También que no hay emociones buenas ni malas, todas nos ayudan y todas nos ayudarán en su momento en diferentes circunstancias, tal vez en la misma circunstancia, a veces necesitemos alguna otra emoción, tal vez es la misma circunstancia y esta vez no, el enojo no es el que está llegando, sino la tristeza, o tal vez la alegría, o tal vez alguna otra emoción que vayamos a presentar en ese momento. Entonces, no son malas, todas tienen una función y todas nos van a ayudar en algún punto para algo, y que es súper importante expresar estas emociones, no quedárnoslas y hacerles saber a los demás qué estamos sintiendo y cómo nos estamos sintiendo. Justo por eso hablábamos al principio de las 3 funciones que tenemos y una de ellas hablaba sobre esta parte social, sobre saber cómo se siente la otra persona y que la otra persona también sepa cómo me siento. A pesar de la circunstancia en la que estemos o la situación que sea, cada quien va a tener una emoción, tal vez sea diferente, tal vez sea la misma, y pues a veces hasta nos podemos apoyar si es la misma, ¿no? Si ambos nos sentimos muy enojados, podemos trabajar en equipo contra este enojo, no uno contra el otro. Muy bien, entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, pues ahora ya que platicamos muchísimo acerca de cuáles son las emociones, por qué aparecen, cuál es su función, y lo más importante es que supimos que las emociones no son inherentemente buenas o malas, que están ahí para cumplir con una función, pues obviamente ya que estamos identificando que las emociones están ahí, cuál estoy experimentando, cuál es la situación que me hizo experimentarla, pues justo lo que nos mencionaba Paula, la importancia de la expresión emocional. Porque justamente tenemos estas emociones, sabemos por qué están ahí y sabemos que es natural para nosotros experimentarlas, pues el siguiente paso obviamente sería pues no guardarlas, debemos encontrar una manera de expresarlas
de tal forma de que sea beneficioso para nosotros y en este caso, claro que también para nuestro paciente, para nuestro familiar que es paciente con diagnóstico con fibromialgia, por ejemplo. Pues sí, justo. Creo que la emoción más fácil de expresar, pues es la felicidad, ¿no? Porque es con la que no peleamos, es la más fácil. Es la más fácil de sentir, es la más pues, placentera, es la que nos brinda algo positivo en el momento y, y pues sí, nos sentimos muy aliviados después de expresarlas. Pero me gustaría también escuchar este punto de vista de un familiar para ver si, pues, si es exactamente lo mismo o justo de lo que nos compartió Atena, de que luego sentimos culpa, ¿no? Después de decir como, es que estoy muy enojado por esto y sentimos culpa de haberlo dicho. Me gustaría escucharlo para tener ambos puntos de vista y que justo podamos como, pues, llegar más a fondo del tema. Adelante, Ricardo. Gracias. Sí, yo creo que las emociones más fáciles obviamente va a ser siempre como que la alegría y obviamente también el enojo, porque eso es como decía, ¿no? Es lo innato, lo que sale más rápido y lo que sale así, como va, ¿no? Como te sientas. Alegría y enojo para mí yo creo que ha sido como que las variantes, ¿no? Lo que más he tenido de emociones como familiar de un paciente. Obviamente cuando no expresas, no dices, no pasa nada, pues obviamente te notan, ¿no? O sea, mis hijos yo a veces los noto que me dicen, ¿no? Oye, ¿por qué estás enojado? ¿O qué tienes? ¿O qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque no digo las cosas o no expreso más que nada, ¿no? Creo que va de la mano el sentir y el no expresar, pues obviamente se te refleja, ¿no? O sea, en tus gestos, en tus actitudes, en la cara, aunque no digas absolutamente nada, creo que la gente que te conoce, en este caso mis hijos, pues sí, se me queda viendo como diciendo, ¿qué te pasa, no? Entonces, creo que sí es lo más viable decir y expresar tal cual, como sientes las cosas, ¿no? Siempre y cuando no hiriendo a la persona. En este caso, pues obviamente, hablando de mi familiar con fibromialgia, a mi esposa, ¿no? A Miri y sobre todo a mis hijos, ¿no? Cuidarlos, ¿no? Para que sepan también que no pasa nada, que está bien y que es válido que expresemos, ¿no? En ese momento qué es lo que sentimos y por qué lo estamos sintiendo más que nada. Siempre tiene que haber un por qué, no un solo, pues estoy enojado y ya, ¿no? O sea, debe haber siempre algo y el por qué y tratar de solucionar esa parte, vaya. Claro, muchas gracias Ricardo. Me parece que la opinión que nos estás dando como familiar de una persona con este diagnóstico es muy importante y justo la reflexión que nos comentabas. No sé si Atena tenía levantada la mano o... Únicamente en función de eso, ¿no? De lo que Magdalena también comentó, de lo que hemos aprendido sobre las emociones. Y de pronto hasta nos cuesta trabajo hablar de estos temas porque hemos aprendido que hay ciertas cosas que se valen decir, hay otras cosas que no. En ocasiones también hay creencias como, estas son mis cosas, esto es lo que me está pasando a mí, yo lo tengo que resolver solo, ¿no? No tendría por qué depositarle la responsabilidad de mi enojo, de mi tristeza, de mi miedo, de mis dudas hacia los demás. Y todo esto que hemos aprendido sobre nuestras emociones y la de los demás, la palabra justa, ¿no? Que también mencionaba Magdalena, es esta invalidación. O sea, tendemos a invalidar lo que nos pasa. Y por otro lado, ahorita lo que mencionaba Ricardo es, bueno, hasta como familia, también podemos apoyarnos a decir, no, sí se vale que reconozcas cuando estás teniendo un mal día, cuando estás teniendo tal vez una emoción que ni siquiera logras definir, pero sí es como algo me está pasando que me está costando trabajo hasta expresar o que está cambiando mi actitud. Nos cuesta trabajo hablar de esto, pero creo que es altamente relevante, ya sea que vivamos con un padecimiento crónico o que estemos en el papel de una red de apoyo, a veces nos cansamos, nos agotamos, tenemos dudas y el no saber decir, ¿se vale que lo diga o no se vale? Y si lo digo, ¿se va a enojar? ¿Va a estar peor? ¿Va a afectar más en la dinámica o no? Y creo que esto, justo para eso son estas sesiones también, para decir, bueno, es que yo me he sentido de esta manera, a pesar de que he aprendido a lo largo de la vida que no tengo que decir y reconocer esto en voz alta, ¿no? Nada más era eso. ¿Quieren continuar? Gracias, Atena. Justo también una parte agregándole esto que decía Atena, esta parte de expresar por ambas partes cómo nos sentimos, también es muy común, pues,
este error de decir su emoción vale más que la mía, ¿no? O sea, es que ella está triste, yo nada más estoy molesto, pero es que ella está muy triste, pero yo estoy tantito molesto. O sea, todos tenemos emociones y pesan lo mismo y cada quien tendrá su razón de tenerlo y pues justo habíamos hablado, cada uno tiene una función. Claro que una persona va a estar triste y la otra puede estar enojado, pero no hay emociones más importantes que otras, todos importan, todas las emociones importan y es por ende que todos tenemos que expresar esta emoción. Y de igual manera esta parte social que nos compartía Magdalena, me gustó mucho su ejemplo, porque sí, muchas veces nos dicen como, sé valiente, y sé valiente es, no expreses tu tristeza en este momento. O sea, no sé, a un niño que lo vacunan, sé valiente y no llores. No, pues sintió dolor, es válido que llore, es normal que llore, le está doliendo. Pero pues justo viene esta parte de expresar, es que me duele. No es nada más por el miedo, o puede ser nada más por el miedo, pero sí expresar el sentimiento y no pues retener las emociones de los demás. Claro, y justo también con la participación de Magdalena, me parece muy importante también de estas últimas dos preguntas que tenemos aquí en la presentación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de expresar estas emociones? Pues de repente las consecuencias que hay de esto pues son negativas para nosotros, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean, ¿no? Justo nos daba este ejemplo de que cuando no expresas esta emoción y como que esto lo que de repente nos dicen las personas, ¿no? Que ya te lo guardaste mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que tal vez cuando estoy muy enojada llevo bastante tiempo guardándome el estrés y justo por estas mala costumbre o estos errores de pensamiento o estas creencias a veces un poco erróneas de que para no molestar a los demás, no expresar nuestras propias emociones, de repente me di cuenta que me llegaba a pasar que me dolía el estómago. Entonces justo estas emociones muchas veces como que popularmente se dice que encuentran alguna manera de salir si es que nosotros no encontramos una manera correcta y una manera pues más adaptativa de nosotros expresarlos. Entonces, por ejemplo, conmigo se expresaba en dolor de estómago. Magdalena nos comentaba que también de repente se sentía mal. Ricardo nos decía que tal vez por más de que intentes no decirlo, en tu cara se nota y las otras personas nos van a empezar a decir, bueno, pues es que, ¿qué está pasando? Tal vez la otra persona incluso va a empezar a pensar, pues yo hice algo o hay algo que yo hice mal para que él esté teniendo como de que esta cara. Entonces, justamente por eso es muy importante darnos cuenta de que cuando las emociones no las estamos expresando de una manera que sea adaptativa y que sea pues saludable para nosotros, pues claro que hay consecuencias en nosotros mismos, tanto en nuestras relaciones como incluso en nuestro propio cuerpo. Y por eso es muy importante esta parte de la expresión emocional, ya que sabemos que están ahí y que son válidas. ¿Cuál es esta manera en la que yo puedo expresar estas emociones para usarlas a nuestro favor, ¿no? Y bueno, antes de ir a la siguiente slide, nos gustaría saber cómo expresan ustedes sus emociones, si es de una forma verbal, si alguno canta, toca música, no sé, dibuja, sale a correr. Muchas personas tienden a hacer ejercicio para manejar esa emoción antes de expresarla, porque también nos ha pasado a todos que nos sentimos muy, muy enojados y nuestro primer pensamiento es, no, o sea, si ahorita se lo digo, voy a explotar, ¿no? Entonces, mejor primero me tranquilizo yo y luego ya expreso lo que siento de una manera ya más, pues más diluida, por así decirlo. Y justo esta parte de, pues de la importancia de expresarlo, ¿no? Tú nos mencionabas, con que me escuche, ya, yo me siento mucho mejor. Y pues sí, normalmente hasta agradecemos el que nos digan cómo se sienten, porque, no sé, si yo estoy siendo grosera o estoy teniendo una actitud muy mala y entonces estoy siendo un poco, no sé, estoy teniendo comentarios un poco fuera de lugar o fuera de tono, que me digan, oye, esto me está molestando, me estás haciendo sentir mal, o me puede ayudar muchísimo a mí a darme cuenta de hasta cómo me estoy sintiendo yo, hasta, no, pues sí, a lo mejor sí estoy enojada por esto, yo creí que no me estaba enojando, pero sí me está enojando y me está enojando mucho, y de ahí puede salir un diálogo, la verdad es que muy importante y muy lindo de apoyo entre ambas personas. Justamente de que existen diferentes maneras en las que nosotros podemos expresar nuestras emociones, finalmente tal vez un poco para hacernos responsables de nuestra relación con otra persona. Si bien sabemos que
que las emociones son válidas y que si nos sentimos de esta manera es completamente válido, pues probablemente también para cuidar las relaciones con otras personas es importante que se las expresemos de una manera en las que ellos nos puedan comprender y justamente hacer este tipo de esfuerzos porque las conversaciones que salgan de aquí sean lo más pues fructíferas y que tengan los resultados pues mejores para ambas partes, ¿no? Finalmente, tal vez como nos compartían, siendo pacientes tanto como familiares, el hecho de que se expresen estas emociones y que se haga este trabajo de equipo para entender que las emociones de ambos son válidos y que cada quien tiene su manera de expresarla, pues es muy importante. Y me parece que con esto podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Y pues bueno, aquí pusimos varias formas en las que se pueden expresar las emociones. Primero, como ya dijeron, puede servir mucho compartirlo con otras personas, ¿no? Con seres queridos, o a lo mejor ir a terapia, donde podemos expresar cómo nos estamos sintiendo y sobre qué. También nos puede servir mucho escribirlas, o sea, a veces no tenemos muy claro cómo nos estamos sintiendo, nada más nos damos cuenta que nos sentimos mal, ¿no? Entonces, escribirlo nos puede ayudar a poner en orden por qué nos estamos sintiendo así, qué estamos pensando en ese momento, qué emociones estamos experimentando, y muchas veces el simple hecho de ponerlo en orden nos ayuda a sentirnos mejor. Y otra forma de expresarlo, que creo que fue Magdalena la que lo dijo, que a veces le sirve dibujar o hacer diseños, puede ser mediante el arte. Justo cualquier tipo de arte, puede ser la danza, puede ser dibujar, nos puede ayudar a expresar las emociones de distintas formas y así sentirnos mejor. Entonces no sé si alguien quiera comentar algo sobre esto o algo que se le ocurra de otra forma de expresar las emociones. También junto con esto nos gustaría hablar de esta parte de primero entender qué estamos sintiendo, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo explicarlo porque ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Entonces, tomar unos minutos a solas, no sé, irnos a alguna recámara, sentarnos unos 5 minutos y pensar, ok, ¿qué pasó? O sea, ahorita me siento tal. ¿Qué acaba de pasar? No, pues, no sé, no me salieron las cosas como yo quería. Ok, entonces me estoy sintiendo enojado porque no me salieron las cosas como yo quería. Irlo acomodando primero nosotros en nuestra mente, entender la emoción, aceptarla, ver por qué está ahí y entonces ya la podemos compartir de una forma más diluida, de una forma más clara y así va a ser más fácil. Exactamente, pues justamente existen muchísimas maneras en las que podemos expresar nuestras emociones y pues justamente para preguntarles si a alguien más le gustaría participar, incluso compartir con nosotros y con pues todo este foro, algunas otras maneras que ustedes han encontrado que les ayuda para expresar sus emociones de acuerdo justo con estas experiencias que tenemos con este diagnóstico de fibromialgia. Y muchas veces las mascotas nos ayudan de apoyo, ¿no? Platicarle a alguien que nos va a escuchar, tal vez no nos conteste, pero nos va a escuchar y poderle decir todo lo que nos pasó, cómo nos hace sentir. También el hablarlo nos ayuda a ir acomodando los pensamientos, ir acomodando las emociones y entender por qué están ahí y en qué momento llegaron. Es importantísimo. Y pues bueno, los demás sí pueden tomarlo como tarea de reflexión. ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Qué les ha funcionado en estos años? ¿Qué han hecho? Si quieren, pueden intentar algunas técnicas de las que acabamos de hablar, escribirlo, hablarlo con una mascota, hablarlo con otra persona. Adelante, Ricardo. Sí, creo que, bueno, yo en lo general normalmente siempre es verbal, ¿no? La dinámica que hemos adoptado entre mi esposa y yo es eso, ¿no? El siempre decirnos cómo estamos, qué sentimos, por dónde vamos. Normalmente siempre cuando tenemos algún sentimiento, alguna emoción, siempre como que esperamos un momento, porque bien dicen por ahí que no tomes decisiones como ni cuando estás muy contento ni cuando estás muy enojado, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer eso, ¿no? De tener un momento en el cual ya estamos más tranquilos, que no tenemos nada que hacer y platicar, ¿no? Quizá el cómo nos fue en el día, qué sentimos, qué le pasó, o yo trato de preguntarle cómo se siente, ¿no? O sea,
si tuvo dolor a lo mejor en algún momento o no, o qué más hizo, etcétera. Entonces, hemos expresado y hemos hecho esa dinámica, ¿no? De casi la mayor parte del tiempo por las noches, de platicarlo todo completamente, incluso vía mensajes, vía WhatsApp, igual estar al pendiente, ¿no? Como qué hace, cómo se siente, qué tiene, ¿no? En ese momento, porque son muchos, muchos sentimientos los que pasan a través del día, emociones, digo, no es como que lleves una sola durante todo el día, pero vaya, nos ha funcionado bastante bien el darnos ese tiempo, ¿no? Por las noches de platicar, de ver cómo vamos, cómo nos sentimos. Y obviamente, pues, aunque muchos digan, ay, ¿cómo crees, no? Pero el día a día sí es muy, muy, muy distinto, muy diferente cuando eres con una persona con fibromialgia, ¿no? Porque hay días que se siente súper bien, hay otros que no, o sea, hasta el 50, el 60, hasta el 20%, ¿no? El que se siente bien o se siente mal. Entonces, diario es diferente, ¿no? Porque aparte, pues, no todo es monótono, siempre trata como que de hacer algo ella diferente, ¿no? Precisamente, pues, para no aburrirse, ¿no? Para no estar todo el tiempo con lo mismo. Claro, muchas gracias por compartirnos esta técnica que pues a ti y a tu esposa les ha funcionado, que es tener esta comunicación muy abierta, ¿no? Y saber qué está pasando y en qué momento está pasando y cómo cambió, porque justo no vamos a tener la misma emoción todo el día, ojalá fuera así, pero no vamos a ir rotando de emociones y muchas veces en un mismo momento tenemos 3 emociones y no sabemos de dónde vinieron ni qué está pasando, pero qué bueno que ustedes puedan tener esta comunicación y que justo uno complemente al otro en, no, pues ok, me siento enojado, ¿qué hiciste antes de sentirte enojado? Gracias, Ricardo. Y Atena. Iba en relación a esto que mencionaba Ricardo. Bueno, hace rato la maestra Natalia mencionaba que las emociones son complejas, ¿no? Y a veces combinamos mucho lo que yo estoy sintiendo junto con lo que yo creo que está bien o lo que está mal, y también con estos vínculos afectivos, con querer o no querer bueno, más bien con querer a alguien y de pronto no poder separar el estoy molesto o estoy inquieto o me pareció injusto esta actitud de tu parte, y eso no quiere decir que te quiero menos, y eso no quiere decir que me importas menos. Probablemente lo que quiere decir es que esta molestia se me está dificultando expresarla. Y creo que con esto que nos comparte Ricardo, y le agradezco mucho, es muy valioso y destaca esta parte de a veces necesitamos este ensayo y este error para desarrollar nuevas estrategias para comunicarnos y para expresar nuestras emociones. Muchas veces las estrategias que tenemos en un inicio después ya no nos funcionan y viceversa, ¿no? Lo que en su momento no funcionó, de pronto el contexto y las personas cambiamos y resulta que ya nos funciona. Siempre y cuando sea en un marco de respeto, de validación, de empatía, creo que eso es lo que hay que tener en mente. Volvió a levantar la mano, ¿cierto, Ricardo? Sí, sí, precisamente es eso, ¿no? O sea, al principio esto fue como prueba y error, ¿no? Porque muy, muy al principio cuando se lo diagnosticaron, pues yo no entendía, ¿no? O sea, por qué de repente estaba enojada. Yo incluso llegué a pensar, ay, pues es bipolar, ¿no? Dices tú, está bien en un momento y después está enojada. ¿Qué onda, no? Porque como lo aplicamos la sesión pasada, vaya, hay ocasiones en las que un solo comentario desata muchos sentimientos, ¿no? Y muchas emociones, y como lo comentaban, son un mal comentario puede desatar infinidad de cosas, ¿no? Un problema grandísimo, ¿no? Y uno a lo mejor como paciente no lo entiende, ¿no? Porque dices, ay, pues le dije una tontería, ¿no? Pero para ellos es como muy, o sea, les pega mucho, ¿no? Entonces, estas pláticas que llevamos a lo mejor nocturnas, si los quieren ver así, pues eso, ¿no? O sea, la empatía que a lo mejor ya logro tener con ella, esa reciprocidad, ese respeto por su enfermedad, por cómo se siente y por cómo está el día a día, ¿no? Entonces, eso nos funcionó ya muchísimo, ¿no? Digo, durante nuestro matrimonio siempre ha funcionado así, nos hemos hablado siempre con la verdad, hemos sido honestos, precisamente por lo mismo, ¿no? Para que no se queden como que esos huequitos y medio los tapamos y medio ahí la llevamos y todo. Entonces, creo que la honestidad y la comunicación, aunque se escucha muy trillado, siempre en un matrimonio y sobre todo en esta etapa de la enfermedad, creo que es como que la base, como que lo más importante, como ese cimiento de que no podemos romper
Y sobre todo ese respeto, y lo vuelvo a repetir, la empatía, ¿no? El tú sentirte y ponerte en tus pies de ella, ¿no? De su enfermedad y viceversa. Que ella también sepa que pues, a lo mejor a veces sí me preocupo porque pues bueno, yo estoy todo el día que trabajando y a lo mejor ella está todo el tiempo con los niños y su negocio y la casa, etcétera, ¿no? Entonces es ponernos en lugar de otro, ¿no? El que ella me comprenda que a lo mejor no puedo estar todo el tiempo al pendiente de ella y yo también, ¿no? El ver cómo la pasa, ¿no? Entre su negocio, entre la casa, entre los niños. Entonces creo que sí, la comunicación y esa empatía es como que lo que nos ha llevado a llevar, a sobrellevar y a llevar bien la enfermedad y sobre todo el matrimonio y en consecuencia todo, ¿no? Claro, claro, la comunicación siempre va a ser muy importante, es justo lo que hablábamos de este apoyo, ¿no? De saber cómo se siente la otra persona y tal vez es por algo que yo dije o tal vez no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, pero pues justo saber de dónde viene esta emoción y por qué la está sintiendo tanto pues el familiar con el diagnóstico, así como nosotros como familiares. Y pues ya para cerrar esta sesión, podemos cambiar de diapositiva. Nos gustaría dejarles esto como tarea, que piensen qué emociones ustedes han sentido respecto a su familiar con fibromialgia, tanto a la persona como a la situación, como a la enfermedad en sí, y que indaguen un poquito en hacia dónde va esa emoción, por qué tengo esa emoción, no nada más es como, ay, no sé, ejemplo, enojado por la fibromialgia, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento enojado? Y pues la siguiente, por favor. Y bueno, pues queríamos saber si tienen alguna duda, algún comentario, si nos quieren compartir, si aprendieron algo nuevo hoy. Y pues agradecerles por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, por dar continuidad a los talleres. Es muy importante pues que demos continuidad cada uno de los 4 talleres y pues bueno, tener estas reflexiones para poder continuar con el tercer taller que vamos a tener el próximo martes. A los alumnos de la Universidad Panamericana, muchísimas gracias por su trabajo, por su investigación. Sí creo y estoy convencida de que entre más información tengan de fibromialgia, ustedes como futuros profesionales de la salud, más personas y familiares de personas que padecen fibromialgia se van a ver beneficiados. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejo con las maestras Natalia Galán y Atena Flores. Hasta el próximo martes. Muchas gracias, Sandra. Yo solamente decir que les agradezco mucho el tiempo, el que sigan participando. Para nosotros es sumamente importante y valioso saber cómo ha sido su experiencia, ¿no? Hoy hicieron aportaciones muy valiosas que por supuesto seguiremos retomando en futuras sesiones. Los esperamos por acá la siguiente sesión y cualquier duda, cualquier situación, pues con todo gusto el contacto aquí de la Fundación nos hará llegar sus dudas y estaremos ahí atendiéndolas. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos. Voy a permitirme ya nada más cerrar porque estoy viendo que hay una pregunta en el chat del esposo de Victoria que nos quiere preguntar que si podemos ahondar en cuáles son los factores que ocasionan la enfermedad. Es un poco complejo siempre que se toca este tema porque ni siquiera, digamos, en la comunidad científica que más se especializa en fibromialgia hay cosas 100% claras, ¿no? Entonces ese tema siempre es medio escabroso por ese asunto. Hay mucha desinformación en redes sociales y en grupos, se maneja información poco precisa. Y bueno, la respuesta que yo considero que mejor podría abarcar este tema involucra un conjunto de factores. Pareciera ser que hay una aportación genética importante, es decir, vamos a llamarle una vulnerabilidad a poder padecer el síndrome, ¿no? No todas las personas
Bueno, a lo que me refiero con esto es, se habla mucho con respecto de los factores de estrés, por ejemplo, ¿no? Que si las personas viven con mucho estrés, que si tienen dificultad para regular emocionalmente algunas cuestiones. Y algo de lo que yo constantemente trabajo con los pacientes al respecto de esto es que si únicamente fueran factores de estrés, pues todas las personas tendríamos fibromialgia, ¿no? Porque todos tenemos estrés, todos vivimos con condiciones complejas y ese no puede ser el único factor asociado. Hay una vulnerabilidad genética, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 8 o 16 veces más probable que un familiar directo desarrolle un problema de fibromialgia al tener antecedentes en su línea genética. Sí, condiciones estresantes, pero estamos hablando también de condiciones estresantes, no nada más pensar que una persona ha vivido en diferentes momentos circunstancias de estrés, sino el estrés entendido de una manera más amplia, ¿no? Es decir, una condición estresante puede ser desde he tenido una infección muy fuerte en mi cuerpo, he sufrido un accidente, un traumatismo, he tenido repetidamente condiciones emocionales complejas, he vivido golpes cuando soy niño, maltratos, abusos, es decir, una serie de reacciones en cadena que van conformando una vulnerabilidad cada vez más importante que finalmente para la mayoría de las personas, aunque esto puede variar, alrededor de los 30 hasta los 50 años termina por brotar en una condición como es fibromialgia. Entonces, hay muchos factores que se tienen que conjuntar, digámoslo así, para que una persona termine desarrollando el padecimiento. Hasta el momento, eso es lo que la mayor explicación que se puede brindar. Hay muchas condiciones fisiológicas que terminan por desgastarse en un cuerpo que llevan a esta condición. Entonces, no hay una explicación sencilla, pero no sé si fui clara. Esta sería como la condición más cercana a lo que conocemos al día de hoy. Nada más, si por ahí el esposo de Victoria me puede hacer una seña, si me entendió. ¿O no? Ok, no veo, pero espero que haya quedado claro. Está trabada su... Ah, no, ya. Listo. Es que mandé un mensaje, pero creo que no. Mi esposo mandó un mensaje, pero ya no salió de... Muchas gracias, sí. Él está un poco más, como menos empapado de la información y apenas se la está digiriendo, por así decirlo, y tenía esta duda, pero muchas gracias. Ok, de acuerdo, no al contrario. Pues sí, ese sería el comentario final, nada más para ahondar en esa duda. Y pues igual agradecerles a todos su participación, su permanencia, invitarlos a que abran un poquito más sus micrófonos, a que se permitan expresar algunas cosas que fueran importantes, porque creo que pues finalmente esa es la finalidad del grupo, es que ustedes también puedan externar sus dudas y externar cómo se están sintiendo, si es que no encuentran otros espacios, pero aunque hay otros espacios, creo que es importante. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo martes. Gracias a todos y hasta luego.